nuevamente. Tengan una bendecida y hermosa mañana. Bienvenido sea cada uno de ustedes. Y el tema que le quiero compartir en esta mañana con cada uno de ustedes se llama recompensa y galardón. Vamos a definir primero que cada uno de estos parecieran sinónimos, pero tiene un poquito diferencia. Son similares, pero no iguales. Vamos a definir qué es esto. Vamos a comenzar con recompensa. ¿Qué es recompensa? La recompensa suele ser un incentivo ofrecido para la realización de una determinada tarea. En este sentido, el concepto está asociado al premio o a un estímulo habitual que se ofrezca la recompensa a quien contribuye, a quien contribuye a algo, a quien hace una operación en algo. Recompensa. Vemos esta palabra muy pronunciada en la palabra y tendrán su recompensa. Recompensa quiere decir un incentivo ofrecido. Muchas veces nosotros vemos tendrán su recompensa. Eso quiere decir un incentivo ofrecido. ¿Ok? Si más adelante tal vez vuelva a mencionar esta figura, pero si yo les diría a ustedes un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a caminar 10 millas? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a caminar 10 millas? Levanten la mano. Muchos de ustedes dirían no gracias, porque tengo que caminar 10 millas. ¿Cuál es el objetivo de caminar 10 millas? Me voy a cansar, voy a tener sed, tengo que tomar agua, me van a doler los pies, tal vez tropiece, tal vez me pierda, etcétera, ¿verdad? Pero dice que la recompensa suele tener un incentivo. Vamos a ver si esto lo tornamos un poquito diferente. Si yo les dijera a ustedes, ¿quién está disponible a caminar 10 millas y nos ofrecen $1,000,000? Todos nosotros levantaríamos la mano. ¿Por qué? Porque está un incentivo. Muchas veces nosotros necesitamos ese incentivo o algo que nos vamos a obtener para poder accionar. La recompensa. Este es el significado de recompensa. Vamos a ver qué es el significado de galardón. La palabra galardón es un premio, generalmente honorífico, que se conoce a alguien por sus méritos o por haber presentado determinados servicios. Galardón es un premio o un mérito que muchas veces es presentado por sus méritos. Vamos a ver. Vamos a quedar esto aquí y más adelante se va a desarrollar el tema por sí solo. ¿Qué es? Vamos a ver que no estamos hablando de salvación. Sabemos que la salvación es un regalo. ¿Qué es? Cada vez que nosotros vamos a ver a la palabra recompensa y galardón, no está hablando de la salvación, sino está hablando de nuestra labor. Como cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que estamos haciendo para contribuir? ¿Y cuál es nuestro incentivo para que nosotros contribuyamos al cuerpo de Cristo? Esta recompensa o este galardón, Pablo mismo lo dice. Entonces, pero vamos a dejarlo así, nada más para que tomen la idea de algo que vamos a estar compartiendo hoy. Permítame un segundo para tenerlos. Para tener acá los versículos. La recompensa y galardón. Nosotros vamos a tener una recompensa y un galardón, este premio. Vamos a tener este premio a través de las cosas que hemos hecho. Podemos ver a través de la vida de los apóstoles, las cuales ellos hicieron tanto, dieron su propia vida, porque sabían que ellos iban a tener galardón seguro el día del retorno de Jesucristo. No estaban hablando de salvación, porque ellos predicaban el evangelio por la fe. Pero sí sabían de que iban a tener tesoros guardados en las alturas, en los lugares celestiales. Y ser hallado en él. Este sería como un subtítulo. Ser hallado en él. Mi galardón y mi recompensa lo hago a través del evangelio de la fe. Porque si Jesucristo nunca hubiera muerto, si nosotros no tuviéramos la oportunidad de desempeñarnos en el cuerpo de Cristo, entonces nunca hubiéramos podido alcanzar
este premio. Una de las cosas que nosotros vamos a tener recompensa y galardón es a través de la palabra. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que tenemos que ser firmes y como la palabra dice, ser un atleta que juega de acuerdo a las reglas es ser hallado en Él. Ser hallado en Cristo. Y vamos a ver también otra vez la palabra que es ser hallado en Él. Esta figura de ser hallado en Él es como que nosotros estuviéramos una cancha en la cual hay un círculo en medio de la cancha y todas las personas están dentro de este círculo. Otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Fuera es como que si nosotros viéramos, no sé si están familiarizados con folders. Cuando nosotros ponemos folders cuando nosotros estamos poniendo cosas en folders de una manera de que nosotros estamos distribuyendo por categorías algunas cosas. Nuestra categoría o nuestro folder o nuestra clasificación de acuerdo al folder tendría que tener una etiqueta donde arriba el folder dice Cristo. Cuando usted abre el folder, entonces va a ver todos los que están clasificados de acuerdo a Cristo. ¿Sí me explico? Esta es una similitud solo para poder entender qué es el concepto ser hallado en Él. Vamos así, como les había dicho, Pablo dice, y yo soy soldado de Jesucristo, yo soy esclavo de Jesucristo. Él había tenido esa etiqueta en su vida, circulada de acuerdo a Cristo. Vamos a comenzar en Filipenses 3:1. Vamos a comenzar a 3 al 4. Voy a tener muchas versiones diferentes. Y si tienen alguna duda me la hacen conocer después, pero vamos, si por alguna ocasión lo llevo rápido, solo escriben, me escuchan, porque quisiera compartir un poquito más. Filipenses 3 al 4, y esta es la NBI, la nueva traducción, la NBI. Porque por la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Dice, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos y nos orgullecemos en Cristo Jesús. Y ponemos nuestra confianza, y no ponemos nuestra confianza en los esfuerzos humanos, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios lo adoramos. ¿Se acuerdan que está hablando de la circuncisión no hecha de carne? Nosotros tenemos que ir al concepto. Si tienen alguna duda, solo viajemos un poquito más atrás para ver el contexto. Porque la circuncisión somos nosotros, ¿se acuerdan? No los que hechos por carne, sino a través del Espíritu. Por eso dice que los que por medio del Espíritu de Dios lo adoramos. Nos orgullecemos en Cristo Jesús y no por nuestra confianza según los esfuerzos humanos. Entonces aquí vamos a ver, muchas veces nos confundimos y decimos, entonces, ¿dónde quedan los esfuerzos humanos? ¿Verdad? Muchas veces decimos, entonces no tenemos que hacer nada porque la palabra no se puede contradecir cuando habla de los esfuerzos humanos. Pero tenemos que poner detalle cuando la palabra quiere decir algo. ¿Ok? Cuando dice, y no ponemos nuestra confianza en los esfuerzos humanos, sino, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en los esfuerzos humanos, yo más. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero por pérdida por razón del incomparable valor del conocer a Jesucristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, dice esta versión, la NBI, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Yo estoy leyendo ahora el 9, encontrarme unido a Él, que sería ser hallado en Él. Encontrarme, ¿cómo es que nos encontramos unidos a Él?
no quiero mi propia justicia, la justicia, ¿verdad? No quiero mi propia justicia que procede de la ley. Los esfuerzos que está hablando acá, no está hablando acerca de los esfuerzos o las cosas que tenemos que hacer en el cuerpo de Cristo para tener galardón, sino está hablando de la justicia que viene a través de la salvación. Acá Filipenses nos está abriendo los ojos donde está hablando de salvación, porque la salvación viene a través de la justicia. Más adelante también lo vamos a ver. Mi justicia, yo soy la justicia de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es mi justicia. La justicia que Dios habla a través de la palabra es la salvación. La justicia es la salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi justicia. Él fue el sacrificio y por eso fue mi justicia. Por Él es que yo puedo estar enfrente de mi Padre Celestial y es por Él que yo tengo la salvación. Él es mi justicia. La justicia equivale a la salvación. Por eso dice que yo no tengo mi propia justicia, que es de acuerdo a la ley. Ahora, estas obras no estamos, más adelante vamos a desglosar que cada vez que habla de obras en el sentido de justicia, está hablando de salvación. Hay otras obras, no la obra de la ley, sino obras en el sentido de labor. ¿Se acuerda que somos obreros? Un obrero hace una labor, hace una obra. Entonces, nosotros tenemos que adherirnos al contexto y cuando la palabra habla de obras de labor en el cuerpo de Cristo, está hablando de la función o el oficio al cual hemos sido llamados. Y esto me va a dar un galardón, así como le va a dar un galardón a Pablo por lo que hizo, le va a dar un galardón a Pedro y así sucesivamente a todos los que desempeñaron la palabra. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. La palabra de Dios habla de obras en diferentes formas y nosotros tenemos que adherirnos al contexto de acuerdo a lo que está hablando para no confundirnos. Específicamente, Filipenses está hablando de la justicia que es la salvación. Por eso dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Jesucristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. La palabra sola se explica. Cuando yo les dije que la justicia equivale a la salvación, si vemos, lo vamos a leer el 9 otra vez. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo que he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, practicar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante en él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de los muertos. Así espero. ¿Cómo espero alcanzar la resurrección entre los muertos? No teniendo mi propia justicia. Este versículo habla de salvación. No teniendo mi propia justicia, a fin de que aquel día, cuando Cristo venga, yo sea por digno y que también alcance la resurrección, también yo pueda ser salvo. Porque a través de mi justicia, no por obras. Yo no voy a ser salvo por obras. La justicia de Dios es la salvación a través de Jesús. Jesús fue mi justicia. No tengo mi propia justicia, sino la que procede de Dios, basada en la fe en Cristo. Cuando nosotros confesamos y decimos que nosotros creemos ¿en quién? En Cristo. Esta es nuestra fe. Yo creo en Cristo. Entonces, esta fe es basada en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Entonces, por la fe que está en Cristo. La justicia que se encuentra en Él. Porque Él es el que murió. Somos completamente completos a través de su resurrección, hablando de Cristo, y practicar y así también participar de los sufrimientos al ser rechazados, vituperados, por ser la justicia de Dios, por mantenernos en su gracia. Efesios 1, 5 al 7. Efesios 1, 5 al 7. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, a través de su resurrección, nosotros siendo la justicia de Dios en Cristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos aceptos en el amado a través de ser la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, Él presentó el sacrificio hasta el trono de la gracia. Entonces nosotros en ese momento fuimos dignos de la gracia de Dios. Fuimos aceptos. Digno quiere decir que nosotros somos aptos. Digno quiere decir que sos apto, que realmente tienes todas las cualidades o los requisitos para. ¿Por qué nosotros tenemos las cualidades y los requisitos? Porque Jesucristo nos hizo aptos, nos hizo dignos a través de la gracia. En quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La misma palabra, si ven, lo dice acá. Vamos a Corintios, a 2 de Corintios 5:1 al 5. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña, y en la Reina Valera dice este cuerpo, cuando dice tienda de campaña, aquí esta versión lo hace una figura. Es una figura para decir el cuerpo. Esta tienda de campaña, porque la palabra aún lo llama como templo. Pero aquí Pablo, a través de esta versión, dice, y sabemos que esta tienda de campaña, y todos sabemos que también Pablo pone este ejemplo porque sabemos que Pablo trabajaba en haciendo tienda, ¿verdad? Ese era su oficio. Hacer tiendas de campaña. Entonces él pone de acuerdo a el oficio que él tenía o el oficio que él hacía. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio y una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no nos hallarán desnudos. No se nos hallará desnudos. Esta palabra no se nos hallará desnudos. En otra versión dice ser encontrados en él, porque nos revestimos en el hombre interior todos los días. Nos revestimos de Cristo, porque Cristo es nuestra justicia. Mientras que nosotros nos mantenemos en nuestra justicia, nuestras vestiduras van a ser blancas. ¿Sí me explico? Entonces, ser vestidos en él y no estar desnudos es estar encontrados en Cristo, revestidos en el nuevo hombre interior a través del Espíritu. Mientras que nosotros nos vistamos de gracia, no vamos a estar desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y muchas veces tal vez agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, porque lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal, esta figura dice, lo mortal sea absorbido por la vida. Otra figura, otra versión dice, para que esto sea, discúlpenme la palabra, pero dice sea tragado. Y eso quiere decir que, digamos, si tengo algo acá, va a ser absorbido o cubierto. Por eso puse esa palabra en el sentido de que si está algo, hay una cosa que lo cubre del todo, ¿verdad? Entonces, que lo espiritual va a desvanecer, va a desaparecer, va a absorber o se va a comer, si se podría decir, un mejor uso, pero puse la otra porque esa palabra enfatiza también el diccionario en el sentido de que cuando aún el inglés dice swallow, esta palabra quiere decir que lo va a realmente a cubrir del todo, en el sentido de que lo va a desaparecer. Ese es el énfasis de ese verbo. Y así, por eso dice, lo va a desaparecer. Y tenemos esta redención por su sangre, según estábamos en Efesios, ¿verdad? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. No, estábamos en Corintios, perdón. Déjenme regresar. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, estamos ahí, tenemos de Dios un edificio para que esta casa eterna en el cielo no sea construida por manos humanas. Mientras tanto suspiramos, anhelamos ser revestidos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando.
pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para lo que lo mortal sea absorbido de la vida. Para que lo mortal, ¿qué es lo mortal? Nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo sea absorbido por la vida, por la nueva vida. Va a ser absorbido o se va a ser desvanecido o se va a desaparecer en la nueva vida. Es Dios quien nos ha hecho esto, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado de su espíritu como garantía de sus promesas. Es Dios quien ha hecho todo lo que hemos estado leyendo y como garantía de las promesas. Las promesas basadas en el cielo en Cristo Jesús y revestidos de la gracia, de nuestra vestidura, ya que nuestra vestidura es la blanca vestidura y nos vestimos continuamente cuando nos mantenemos en Cristo y en el Evangelio de la fe. Filipenses 3, 9 al 11. Filipenses 3, 9 al 11. Y encontrarme unido a Él. Encontrarme unido a Él. Encontrarme revestido en Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo que he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que fue manifestado en su resurrección. Voy a experimentar el poder no solamente en el futuro, pero en el presente también, porque mientras que yo me mantenga en la justicia que es a través de Cristo, voy a experimentar el poder. Eso no es una promesa, es una realidad. Por eso dice, no teniendo mi propia justicia para poder entender el conocimiento completo que se manifestó en la resurrección de ¿quién? No en la mía, sino en la de Jesucristo. Entonces tenemos que estar revestidos en Él. Podemos notar aquí que no dice mi propia justicia. Podemos notar aquí que no dicen que teniendo mi propia justicia, sino al contrario, dice no teniendo mi propia justicia. No hay obras que yo pueda hacer, rituales o cualquier otra cosa que yo tenga que hacer para presentarme mejor ante Dios. No hay nada que yo pueda hacer para presentarme moralmente puro o ritualmente puro. Acuérdense que eso era fundamental en la ley. No hay nada que yo pueda hacer para presentarme moralmente puro o ritualmente puro, porque antes se acuerda de que alguien si no tenía estos dos caía, ¡pum!, ¿verdad? Por eso era necesario de que ellos hicieran rituales y todo eso, y hicieran tantas cosas para mantenerse moralmente puros y ritualmente puros, pero eso era a través de la ley. Acuérdense que cuando hablamos de salvación es cuando el corazón cree que esto es necesario para mantener mi salvación. ¿Okay? No estamos hablando de que no hay que tener morales o principios. Estamos hablando de que cuando el corazón piensa que mi propia justicia es basada a. Que estamos desglosando obras de la carne o obras de la ley y las obras que van a ser en la labor. Porque la palabra pone obras, ya sea para mencionar la obra en la ley o las obras que yo hago para tener mi premio. Entonces estamos desglosando primero para diferenciar cuáles son las obras que nosotros pensamos que son necesarias para obtener salvación. Vemos acá de eso, de que nuestra salvación es por gracia, es un regalo. Nuestra salvación es por gracia. Tenemos que recordar esto, la salvación es por gracia a través de la justicia. La justicia. ¿Qué era lo justo? Que alguien tenía que pagar por mi pecado, ¿verdad? La justicia para yo ser salvo. Es un regalo, a mí no me costó nada para que nosotros no nos jactemos. Por eso la palabra dice, tú no te jactes. ¿Por qué te jactas si tú recibiste la misma gracia que todos? Ha sido un regalo a través de nuestro Padre Celestial para que nadie se jacte sobre otro. Y la salvación es en este tiempo, porque todo aquel que confiese y se mantenga en Cristo será salvo. Es en este tiempo, ¿verdad? Porque no tengo que esperar para cuando Jesucristo venga para tener la garantía de la salvación. Mi garantía es a través del Espíritu, por eso soy salvo. Esa promesa es presente.
Y esto es para todos los creyentes, la salvación. Es para todos los creyentes, esto sin excepción, para todos, para todos, todos, todos. Vamos a Romanos 3:22 al 26. Romanos 3:22 al 26. Esta justicia de Dios llega mediante a la fe en Jesucristo. Esta justicia, ¿cuál es la justicia que llega mediante la fe de Jesucristo? La salvación. Se hizo justicia. Se hizo justicia. Esta es la justicia que llega mediante la salvación, mediante a Jesucristo, mediante esa salvación. Esta es la justicia que llega. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Está hablando de salvación. Mi justicia equivale a mi salvación porque Jesucristo es mi justicia, el agente ¿de qué? De la salvación, ¿verdad? De hecho, no hay distinción. Quiere decir que no hay excepción, ¿verdad? Es para todos, para aquellos que creen. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Jesucristo que se efectuó. Dios lo ofreció como sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. La fe en su sangre quiere decir que el evangelio de la fe que obtuvimos en su muerte, porque tuvo que derramar la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Porque en un sacrificio tiene que haber derramamiento de sangre, es lo que quiere decir. Y por redención que Cristo efectuó, esta fe se recibe a través de su sangre, a través del sacrificio, a través de la vida, porque toda la vida está en la sangre, ¿right? A través de la vida, a través del derramamiento de esta sangre, Dios muestra esta fe, esto que nosotros tenemos. Y así, lo voy a decir otra vez, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia. ¿Cómo demostró su justicia? A través del sacrificio que Jesucristo hizo, Él demostró su justicia, que es a través de la redención que nosotros tuvimos y que se efectuó en Cristo, que es nuestra salvación para todos aquellos que creen, donde no hay distinción, sino son para aquellos que creen. Por esta causa, permítame, Dios lo ofreció como sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia o por razón de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. ¿Para qué? Para demostrar cuál es la justicia que se hizo presente, la salvación. Para demostrar en este tiempo. ¿Para qué fue? Para demostrar en este tiempo la justicia, que es la gracia. La gracia que es nuestra salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos que esta justicia es la que Dios nos ha otorgado. De este modo, Dios es justo y a la vez Él justifica a los que tienen fe en Jesús, a los que tienen fe, a los que son hallados en Él, a los que son encontrados en Él. ¿Qué es lo que nos justifica? A los que somos encontrados en Él. La justicia de Jesucristo, Jesucristo es nuestra justicia. Él murió para que en su resurrección nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, un regalo celestial. Por gracia sois justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo, que fue el sacrificio. Regresemos al 25 donde estábamos. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe, este perdón que quiere decir también salvación, el cual se recibe a través de la fe en su sangre, que quiere decir por su vida. Así demostró su justicia. Así demostró su justicia en cada uno, dando salvación a través de la justicia. La salvación es la justicia que demostró en el sacrificio mientras te mantengas en Cristo.
Él seguirá siendo tu justicia y tu salvación. Los que tienen la fe en Jesucristo, tu fe tiene que estar fundada en Cristo, en el Evangelio, lo que Él trajo. Cuando dice, aún Pablo dice, y el Evangelio de la resurrección, nosotros predicamos el Evangelio de la resurrección porque creímos, ¿verdad? Y así lo que Él hizo. Juan, vamos a Juan 3, 15 y 18. Juan 3, 15 y 18. Para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Que crea en quién? En Cristo. Para que todo el que en Él crea tenga vida eterna. No, sin distinción. ¿Se acuerda que lo hemos estado leyendo y marcando también? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No perderse es que obtenga salvación, porque perderse quiere decir que no tiene salvación. Para que todo aquel obtenga la salvación y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si vemos cómo se explica la misma palabra, para que no se pierda, para que pueda obtener la salvación, de esta manera pueda tener vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no dijo que voy a traer al sacrificio, voy a sacrificar a mi Hijo para después condenarlo. Al contrario, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. El que cree en Él es salvado, porque la salvación nos da vida eterna. Pero el juicio o la declaración ya está puesta. Dice, pero todo aquel que no crea en Él ya ha sido condenado porque no ha creído. No ha creído en esto y está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces, ¿qué es creer en Él? ¿Qué es creer en Él? ¿Qué es mantenerse en Él? Creer que Cristo es mantenerse firme en el Evangelio de la fe, porque gracias a este Evangelio somos salvos. Gracias a este Evangelio nosotros somos salvos y no nos podemos actar unos contra otros. Gracias a este Evangelio nosotros podemos revestirnos todos los días. Gracias a este Evangelio somos la justicia de Dios a través de Jesucristo. Gracias a este Evangelio, si yo estoy sostenida en el círculo y encontrada en Jesucristo, esa es mi salvación. Esa es mi justicia. Y es lo que vemos los apóstoles predicando de Jesucristo. Predicando acerca del Evangelio que se traía a través de la vida de Jesucristo. Y vemos acá, ser encontrados en Él es mantenerse en todo lo que se refiere al Evangelio de la fe y por la fe, que es a través de Él, que fue el sacrificio, lo que Dios hizo a través de la vida de Jesucristo, que no solamente fue la salvación, sino también vamos a ver qué es lo que obtuvimos a través de Jesucristo para poder hacer en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros obtuvimos y qué es lo que se deshizo de nosotros? El Evangelio de Cristo es también saber que la naturaleza fue fuera de nosotros, fuimos comprados. Ese es el Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos que saber también que no solo es la salvación lo que encierra el Evangelio, sino también lo que nosotros ahora tenemos que ser, así como los apóstoles lo hicieron, y creer lo que se encierra en el conocimiento y sabiduría de Jesucristo, que es tener la nueva naturaleza que viene de Dios. Ese es lo que encierra. Vamos a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 12. Hermanos, segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 12. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acredita cada vez más en cada uno de ustedes y sigue abundando en amor hacia otros. Así que nosotros nos sentimos muy gozosos de ustedes ante las iglesias de Dios para la preservación y la fe, que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba el juicio de Dios, que es justo, y por lo tanto Él os considerará dignos de su reino. Dignos de su reino no quiere decir
las cosas que yo hago de acuerdo a la carne, sino dignos quiere decir que yo me mantengo en el sacrificio de Jesucristo. Acuérdense que dijimos que somos aceptos en el amado. Ser dignos quiere decir que yo me voy a mantener en la justicia. Esta palabra dignos no quiere decir nada acerca de mí, pero todo acerca de quien pagó la vida por mí. Es ser encontrados dignos de su reino. ¿Y cuál es el reino? ¿Cuál es el reino? ¿Cuáles son las riquezas para nosotros? Porque el reino tiene que tener un tesoro. ¿Y cuáles son nuestras riquezas? Las que son encontradas en Cristo Jesús. Ser dignos del reino es mantenernos en las riquezas que se nos dio a nosotros como iglesia, que se encuentran en Jesucristo. Ser encontrados en Él es dignos. ¿Por qué? Porque lo único que me hace digno es la justicia. Mientras que yo me mantenga en la justicia que es Jesucristo, yo soy digna. Pero si yo quiero creerme más que otros y estar señalando a otros y estar juzgando en otros, entonces no soy digna porque estoy de acuerdo a la ley. Entonces, ser digna del reino es realmente estar en esto. Tenemos que saber qué quiere decir el reino. ¿Qué es lo que encierra el reino? Por lo cual están sufriendo. Yo sé justo, Dios que es justo, pagará. Dice, pagará con sufrimiento a quien los hace sufrir. Esta es una figura. Dios sabemos que de Dios no procede nada, pero esta es una figura para hacernos entender que cualquier cosa que pasemos o que nosotros pasemos, Él nos va a ayudar. Y cualquier cosa que la gente haga, maldad, la misma maldad va a ser atribuida. Pero nosotros sabemos eso, ¿verdad? Entonces, sigamos en el 7. Y ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que nosotros. Esto sucederá cuando Jesucristo se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a todos los que no conocen a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando del evangelio de la fe. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y su glorioso poder, en el día que venga para ser glorificado por su pueblo santo y admirado por todos los que hayan creído, en los cuales están ustedes, porque creyeron en el testimonio que dimos. Está hablando del evangelio, ¿verdad? Claramente. Está muy claro cuando está hablando del evangelio de Jesucristo. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento, para que Dios nos encuentre revestidos en Cristo, para que Dios a través de Jesucristo, o cuando Jesucristo venga, en otras palabras, seamos dignos del evangelio. ¿Por qué? Porque predicamos el evangelio, nos mantuvimos ahí, creímos en él. Por eso dice que el que esté en el evangelio no será avergonzado, que ese día nosotros los que creímos en gracia, nosotros los que agarramos ese sacrificio, que seremos llamados por el poder, y por su poder cumpla todo propósito de bien y toda obra que se hace por la fe. ¿Cuál fue el propósito? Para que toda la obra se resalte en la fe. Y esta obra quiere decir por todo lo hecho, por todo lo que se ha hecho, por todo lo que Dios en su infinito propósito a través de los tiempos de Jesucristo, todo lo que Él ha hecho, lo que va a ser magnificado es la gracia, para que la gracia que en mí sea glorificada, dice la palabra. ¿Qué es lo que va a ser glorificado cuando Jesucristo venga? La gracia, el evangelio de la fe. Oramos para que cada uno de nosotros, y oramos así, de modo que todo nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por medio de ustedes. El 12, imagínense qué bonito. Oramos así, oramos así, de modo que el nombre de Jesucristo, Jesús, de nuestro Señor, sea glorificado por medio de ustedes. ¿Cómo va a ser glorificado el nombre de el nombre de Jesús? ¿Cómo va a ser glorificado el nombre de Jesús a través de nosotros? Por gracia, porque fue a través de la gracia. Todos los que son salvos por gracia van a estar glorificando ¿quién? Aquel en que creímos. Y ustedes por él.
conforme a la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Oramos así, de modo, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por medio de ustedes. Para que a Dios nos tenga por dignos, como les había dicho, dignos es permanecer en gracia. No es nada de nosotros, pero digno es aptos. Y la palabra dice que nosotros somos aptos, equipados, aceptos, y eso nos hace dignos, mientras nosotros nos mantenemos en esta justicia. Esto muchas veces es mal interpretado en muchos conceptos, pero nosotros somos aceptos en el amado porque Él es nuestra justicia. Nosotros nos encontraremos en Cristo porque hemos creído a través de la fe, por la fe y manteniendo el evangelio de a través de la resurrección, que es la gracia traída en Cristo y en nuestra vida que es escondida en Cristo. La palabra dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Una, porque nosotros estamos descubriendo nuestra nueva naturaleza en Él, y otra, porque cuando Jesucristo venga vamos a ser conocidos tal como Él es. Estas dos forman dos partes. Nuestra vida está escondida en Él porque tenemos que identificarnos con Él y saber, cuál es mi nueva naturaleza, ¿verdad? Acá. Y cuando Él venga, nuestra vida está escondida en Cristo, porque se acuerda que estábamos diciendo de que lo mortal va a ser tragado por la nueva vida. ¿Y cómo? A través de nuestro nuevo cuerpo, a través de la resurrección, y vamos a ser conocidos tal como Él es, o tal como nosotros fuimos conocidos. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 7. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 7. Esto es demostración del juicio justo de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. ¿Por qué padecéis? Porque no todo mundo va a aceptar la gracia. No todo mundo lo va a hacer, entonces vamos a ser rechazados, ¿verdad? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles del poder. Ahora vamos a ver qué es esto. Porque nosotros podemos ver que somos dignos porque día a día, aún Salmos dice de que la bondad de Dios nos va a seguir. Su bondad, su amor, su gracia es parte vital en nuestra vida. Eso nos hace dignos, porque tenemos esa cercanía con nuestro Padre. Dignos de su bondad, no es por obras, no es por cuanto yo haga, sino que nosotros recibimos ese reino, el reino de Dios a través de la gracia. Y nosotros podemos ver que si nuestro enfoque es condenar a otros, o ustedes, si ustedes han sido condenados, si han sido perseguidos con una ley aguda, si han sido atribulados, sabemos de que todas estas cosas se regresa a la ley, porque todo aquel que condena regresa a la ley. Y Dios no quiere que nosotros regresemos a la ley, porque la ley condenaba, la ley acusaba. Nosotros, si la palabra nos dice que su bondad nos lleva al arrepentimiento, que su gracia está en nosotros y que nosotros estamos para restaurar, para construir, para animar, para dar alivio. No dice que no tenemos que exhortar, pero cuando viene la exhortación es de acuerdo al amor y a la consolación del Padre. Porque la misma palabra nos dice, no hagamos esto, tener cuidado de aquello, ¿verdad? Está la disciplina, y la disciplina no es condenación, es hacernos ver las cosas que tenemos que cambiar. Pero si yo os digo que ustedes no se merecen la gracia de Dios, o que ustedes, y los persigo diciendo de que actuando de acuerdo a la ley, entonces eso es diferente. Eso es diferente. Si yo digo, no, tú no eres digno para la palabra, o yo soy mejor que tú porque tú no haces esto, o lo que sea, ¿verdad? Eso es de acuerdo a la ley. Nadie tiene que tener mayor concepto del que tiene que tener con cordura, porque todos estamos aquí por gracia. Y es lo que tenemos que saber, que es la esencia de la gracia.
de no estar viendo la falta del otro solo por el placer de hacernos sentir mejores que ellos o por tener poder sobre ellos. El propósito es para alentarnos unos a otros y decirles, vamos, Jesucristo ya pagó el precio, tú lo puedes hacer en Cristo. Eso es una gran diferencia. Te estoy diciendo que lo puedes hacer, pero no hay ninguna condenación sobre eso. Vemos todo esto y en el nombre y si el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. Todo esto vamos a sufrir para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en nosotros. ¿Cómo es que va a ser glorificado en nosotros? Si alguien me persigue, ¿cómo eso va a ser glorificado? Porque yo voy a actuar de acuerdo a la gracia que se me fue dada. La gracia que está en mí va a ser glorificada. ¿Sí me explico? Ni yo, Margarita, no voy a ser glorificada. Pero dice, si a los que os atribulan, así el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en nosotros. ¿Y qué es lo que es glorificado? La gracia. No soy yo, sino cuando yo reparto gracia, el nombre de Jesucristo en mí es glorificado. ¿Por qué? Porque yo estoy glorificando la gracia en mí, dándola. Si ven la diferencia, no tiene nada que ver conmigo. Cuando más estoy atribulado y yo doy la gracia, porque la gracia es para que el día de mañana, dice, la gracia sea glorificada. ¿Se acuerdan? Que nosotros somos la gloria a través de la gracia y la gracia es glorificada o magnificada cuando nosotros la hacemos. El punto es que cuando habla de gloria, está hablando cuando nosotros resplandecemos en gracia. Y eso es lo importante, lo básico. El que cree en Cristo como un sacrificio y justicia será salvo. Es todo lo que está hablando, ¿verdad? Porque la salvación viene a través de la fe, del evangelio. Y el que cree en él a través del evangelio, de lo que la palabra declara, siendo un buen atleta y un buen obrero de acuerdo al evangelio que se nos dio, de acuerdo al fundamento. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, ¿verdad? Nadie puede poner otro fundamento en esta salvación del que ya ha sido puesto. Y la palabra lo dice. Y pues si la palabra lo dice, yo lo creo. Pero aquí viene si se podría decir, el retorno o el twist. Aquí viene el otro lado de la moneda, ¿verdad? Ya hablamos de que las obras, de acuerdo a la ley, no son. Pero ahora vamos a hablar obras como labor, como obrero. Ahora acá la enseñanza se torna de otra manera, de acuerdo al contexto. No nos vamos a equivocar, no nos equivoquemos que nuestros esfuerzos no son por obra, entonces no voy a hacer ningún esfuerzo. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde la enseñanza se va a tornar un poquito diferente cuando la palabra habla obras, que por lo que hacemos se nos va a dar algo. Recompensa es por medio de un esfuerzo. ¿Se acuerdan? Es por medio de un esfuerzo, a través de un incentivo. ¿Cuál es nuestro incentivo como cuerpo de Cristo, como hijos? Que todo lo que nosotros hacemos se nos va a ser galardonado. La recompensa es por esfuerzo. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de recompensa. Y la recompensa, lógicamente, no estamos hablando de salvación, porque no fue mi esfuerzo. Cada vez que la palabra diga recompensa o galardón, no lo ponga anexado a salvación, porque mi recompensa no es la salvación, porque yo no hice nada. A mí se me dio. No fue por méritos. Cada vez que hablamos de recompensa, está hablando no de obras ni de salvación, porque yo no hice nada. La recompensa es por mi esfuerzo. Por esfuerzo, estos esfuerzos, todo lo que hacemos será recompensado. Esto es ganado a través de un servicio fiel. La recompensa y el galardón es ganado por un servicio fiel. Es lo que hacemos por Cristo como embajadores en el poder de Dios a través de su Espíritu. Y esta recompensa o galardón es en el futuro. Esto no es para todos, sino para los que trabajaron.
¿Se acuerdan cómo construimos la salvación? La salvación es para todos. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando que la salvación es para todos. La recompensa no es para todos, sino es para aquellos que trabajaron. Es para aquellos que hicieron la mía, porque vieron vieron el panorama grande. No es aquí en la tierra nada más. Vieron más allá del panorama, del incentivo, del galardón futuro. Entonces vuelvo. La salvación no es mi recompensa. Yo la tengo. Yo la heredé a través de esto. Mi recompensa sí es un esfuerzo que tengo que hacer. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo que aún aquel que dé un vaso de agua le dará la recompensa? No está hablando de salvación, está hablando de otra cosa. Y vemos esto en la palabra que lo dice muy claro. Nuestros esfuerzos, todos nuestros esfuerzos van a ser recompensados y este galardón, esta recompensa es ganado por un servicio fiel. Todo lo que hacemos en Cristo como embajadores y todo lo que hacemos por el poder de Dios a través de su Espíritu es en el futuro, y esto no es para todos. Esta es la excepción. Es para todos aquellos que trabajaron en la labor. ¿Se acuerdan del talento? El talento es eso. Dios te dio el Espíritu y te dio todas las armas y te dio todas las formas para practicar en él. Y él le dice, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Dónde están los intereses? Entonces te daré más. Cuando nosotros hacemos algo por la palabra, nos van a decir así, Noah, tú hiciste eso, entonces te pondré aquí, te daré más. Tú hiciste eso, quiero ver el talento que te di, cómo lo generaste. Entonces te pondré aquí, te daré más de lo que hiciste, más de lo que hiciste, más de lo que hiciste. Esa es la parábola del talento. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cuál fue nuestro incentivo? Estas obras, esta labor, no está hablando de salvación, sino lo que hacemos por el evangelio de la fe. ¿Qué es lo que estamos haciendo como cuerpo de Cristo? Si podemos ver las cosas que estamos contribuyendo para que el galardón que nosotros queremos, porque ese es nuestro incentivo, no es $1,000,000 como el ejemplo que les dije, pero nuestro incentivo que tiene que ser y decir, Natalie, vamos, sigamos, porque ¿sabes qué? En el cielo te van a dar algo. Vas a tener galardón seguro. Vamos. Qué hermoso, ¿verdad? Esto, como les decía, esto no es para todos, sino para todos los que trabajaron. Así como Pablo. Por eso dice, todo lo que yo he hecho, sé que tengo galardón seguro. Esto no es salvación. Como les había dicho, estos premios son el pago del amor en nuestro trabajo con Dios. En el Bema, así no... dice, y así nosotros, si fuera por salvación, la salvación no tiene nada que ver porque así no nos podemos jactar. Pero inclusive nuestra labor aquí en la tierra no es para que nos jactemos. Yo hago más que vos, que yo hago más que tú. Porque entonces se pierde la esencia. Por eso dice, todas las cosas que nosotros hacemos va a ser recompensada. Pero en ningún momento Dios nos está diciendo a través de su palabra que si yo hago más, te voy a atender de menos a ti. Porque entonces es como los fariseos. Se vuelve una competencia, se vuelve no gracias, se vuelve vano mi esfuerzo, porque todo lo que yo hago no estoy pensando en el galardón de arriba, sino para demostrarte que yo estoy haciendo algo y me estoy jactando sobre eso. Es que yo hice esto por ti, es que yo hice esto y hago más y esto y lo otro, y porque haces eso, entonces sos más valorado. Entonces se pierde toda la objetividad del evangelio. Nuestra razón no tiene que ser popularidad o satisfacción propia, sino ver la foto, el panorama, que es el regocijo que Dios me va a dar algo a mí, pero por amor al servicio, no con agendas escondidas, porque no es por gloria. Aún si yo hago lo que hago es por la justicia que hemos hablado.
Vamos a Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios. Por tanto, no desmayamos. Al contrario, aunque por afuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que el sufrimiento. Así que nosotros no nos fijamos en las cosas visibles, no nos fijamos en el mundo, en las cosas que el mundo trae, en el esto, sino nos fijamos en aquello que está más allá y lo cual yo fui asido, por lo cual yo fui hecho, por lo cual yo fui agarrado. El propósito de Dios es para mostrar sus abundantes riquezas, para mostrar su gloria, en los cuales, se acuerda, dice que ignoró los pecados pasados para poder mostrar su gloria y su justicia en este tiempo. Esos son las cosas principales. Entonces, podemos ver eso, que es a través de la palabra, es a través de la gracia que nosotros también podemos hacer esto. Vamos rápidamente a Colosenses, ya casi terminando. Colosenses 3, 23 y 25. Con esto voy a terminar. Tenía más versículos, pero el tiempo es corto. Pero vamos a Colosenses, que es uno de los versículos que vamos a terminar. Colosenses 3, 23 y 25. Hagan lo que hagan, sea lo que hagan, trabajen de buena gana. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, con gozo, con amor, no esperando algo a cambio, no tratando de realzarlo, nada que sea mío, sino que trabajen de buena gana, con gozo, viendo el futuro. Como para el Señor. ¿Por qué? Porque Él te va a dar el galardón, como para Él. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Por amor al evangelio de la fe y por las cosas que nos darán, porque ese es un buen incentivo. No podemos decir que no. Todo lo que hacemos es porque sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Para el Señor. Por eso dice que para el Señor, no para los hombres. Y no como para nadie en este mundo. Porque no vas a recibir nada de este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará. Conscientes que el Señor los recompensará con la herencia. Con la herencia. ¿Cuál es la herencia? La que está en el cielo. La que vamos a compartir con todos los santos. Dice, los recompensará con la herencia, con lo que nos espera, con lo que está arriba. Ustedes sirven a Cristo, el Señor, el que hace mal pagará por su propia maldad, porque esto no hay favoritismo. ¿Qué es lo que pagará su propia maldad? La ley, right? Porque la paga del pecado es la muerte. El que hace maldad pagará la maldad, porque pues esa es la ley. Si que cualquiera quiere regirse por medio de esto, pues ni modo, ¿verdad? Que pague por la maldad. Pero todas las cosas que nosotros hacemos, háganlas para el Señor, como para Él, porque el día de mañana que estamos viendo una foto o un panorama más grande, Él nos dará la recompensa, que es la herencia, que es en el reino, que todas las cosas que se nos ha dado. ¿Se acuerdan Apocalipsis cuando dice de que yo vendré? Dice, miren, yo vengo pronto y traigo recompensa conmigo para hacer según lo que cada uno haya hecho. Y esto según lo que cada uno ha hecho no es una condenación, porque se oye así como voy a pagar, si hiciste mal, te voy a dar mal. La recompensa es algo bueno. Porque cuando alguien te dice, te doy esto, te voy a dar una recompensa, no creo que la recompensa sea ponerte en la cárcel. Eso no sería recompensa. Pero cuando dice, yo daré recompensa a cada uno con lo que él haya hecho, quiere decir que te va a dar un galardón, te va a dar un premio. Y yo voy a dar de acuerdo a lo que cada uno haya hecho. Va a dar ese premio de acuerdo al esfuerzo en el sentido de lo que hicimos acá. Dará recompensa y galardón. Dios me lo bendiga.